40 minutos pasan de las 9 de la mañana y avanzamos en uno de los temas que tenemos también pensados para ustedes en la jornada de hoy. Vamos a tomar contacto ya con Juan Pablo Pigliacampo, que gentilmente nos atiende. Él es licenciado en Psicología, matrícula profesional 1103. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Hola, buen día Fabián, buen día Mariana, ¿cómo están? Muy Acá bien, por suerte todo muy tranquilo. bien. Primero que nada, gracias por atendernos como siempre, por tomarte el tiempo para charlar un poquito de estos temas con nosotros que son cada vez más coyunturales y de los cuales cada vez se habla más. Ujú. Tal cual, bueno, en principio agradecerles a ustedes por el espacio siempre, porque con mucha gentileza solemos hablar, me suelen invitar y la verdad que me agrada bastante. Y respecto de lo que decís, Fabián, tal cual, creo que son temas, estos, los que competen a toda la salud mental en Ujú. general, que hacen al día a día, a la época en la época en la que estamos transitando, básicamente, que quizás en contraste con otros periodos históricos, la salud mental era como vista de otro lugar, las Sí. angustias, las frustraciones, este tipo de cuestiones no eran habladas tanto desde ese lugar. Exactamente, incluso había como una connotación negativa cuando uno hablaba de salud mental en algún momento. Digo, era esto que siempre lo mencionábamos, ¿no? De que ir a terapia era para alguien que estaba loco o iba camino a eso, ¿no? La terapia no era algo que formaba parte de nuestros chequeos médicos constantes, por decirlo de alguna manera, o ser una herramienta o un vehículo para canalizar algún problema. Digo, más allá de esto, me parece interesante también el movimiento que se está dando incluso de grandes influencers, artistas, poniendo también en discusión la cuestión de la salud mental. Pasó con Alejandro Sanz hace muy poquito, pasó con Karina hace muy poquito también, si lo traemos acá a la Argentina. Digo, se está empezando a hablar de esto y lo está empezando a hablar gente que claramente tiene un montón de seguidores atrás, lo cual creo que le da un empuje todavía mucho más grande. Ujú. Tal cual, Fabián, eso que mencionás, lo de los influencers, los artistas, los personajes o las personalidades conocidas, son los que por ahí suelen ser los portavoces de algunas cuestiones que hacen a lo que, a ver, ¿cómo sería? Como el cronograma de lo que se va a hablar o el programa de lo que se va a hablar Ujú. muchas veces están planteados desde ese lugar y es interesantísimo cuando desde esas posiciones bastante populares se hablan de cosas que hacen a la salud de la gente. Ujú. También, recordando un caso bastante conocido, hablando de figuras importantes, está quizá el del arquero de la selección, el Dibu Claro. Ujú. Martínez, que al hablar justamente de su terapia y demás, es como que resonó en los medios de comunicación, en la gente y demás. Muy festejado también porque normalmente el fútbol y los varones concentrados, por así decirlo, no son los que por ahí menos se relacionan con la terapia. Son más mujeres las que acceden en principio o por lo menos yendo a tus círculos cercanos. Ujú. Claro, respecto de eso, la verdad que no sabría decirlo, pero sí es cierto que en el ambiente del fútbol, por ahí, o ambientes muy particulares donde todo lo que no caiga en terrenos prácticos, el ejemplo quizá de la psicología es muy notorio porque es el trabajo con la palabra y por ahí Ujú. una persona con poco acercamiento dice, bueno, pero acá no es como irse a un médico, irse a un taller mecánico Claro. donde el problema es tal, tal es la solución y listo. Como que hay cierta resistencia al respecto y que Ujú. personajes como el Diego Martínez hayan abierto las puertas al pensamiento general de la población futbolera, digamos, del ambiente de la psicología y que tiene por ahí su herramienta susceptible de cambiar para bien el estado de la gente, creo que fue bastante bueno. Vos sabés que incluso, Juan Pablo, creo que lo de la psicología deportiva por ahí ha empezado a crecer mucho en los últimos años, pero todavía seguía siendo como el nicho para los deportes individuales. Digo, aquel que juega al tenis, aquel que entra solo a una cancha, claramente por el contexto, por lo abrumador que puede llegar a ser, naturalmente tiene algún psicólogo trabajando en el equipo. Digo, y que el Dibu Martínez lo haya este, puesto en discusión, instalado, teniendo en cuenta que incluso él lo señalaba como casos prácticos de su día a día, entendió que él podría llegar a donde estaba también
por una charla o por tratar con su psicólogo y hablarlo abiertamente. Digo, era consciente de sus capacidades, de sus limitaciones, y logró explotar todo aquello que le podría llevar a ocupar el lugar que hoy ocupa, gracias al trabajo en conjunto con el psicólogo, que incluso es personal y lo acompaña permanentemente. Digo, creo que ese también es el plus que tiene lo que hizo el Dibu Martínez, entender que la psicología deportiva puede aplicarse no solo al tenis, por poner un deporte individual, sino que todos los equipos tienen que tener la importancia que merece la psicología deportiva, digo, más allá de si es individual o colectivo. Claro, tal cual, y bueno, los efectos de eso que mencionabas, Fabián, se vio bastante en la personalidad de alguien como Emiliano Martínez, Sí. en los efectos que también podemos pensar que eso tiene en el grupo de personas, y creo que esto se relaciona un poco con lo que Mariana decías anteriormente, en relación, por ejemplo, lo que son los deportes individuales con respecto a los deportes colectivos, y más que nada el terreno futbolístico, que por ahí tiene ciertos códigos, cierta dificultad para adentrarse en él. Por ahí estos vislumbramientos de personas con demasiada escucha por el lugar que ocupan, abren las puertas justamente. ¿Qué estás viendo hoy, Juan Pablo? Digo, teniendo en cuenta también, viste, esto que hace a las preocupaciones que nos genera, por ejemplo, lo económico, lo coyuntural, los datos, los números negativos por ahí que nos abruman. ¿Qué es lo que más te está preocupando del día a día en lo que hace sobre todo a tu trato con pacientes, gente que recibís, sobre todo en lo que hace a la salud mental, obviamente? Qué buena pregunta, Fabián, porque por ahí uno, cuando ejerce, como que piensa no tanto en problemáticas generales, sino en esto del caso por caso, ver qué sucede con el sujeto en torno a tal problemática puntual que tiene él, etcétera. Pero hay veces donde uno se detiene a pensar, y no solamente desde mi práctica, sino me imagino el contacto en general con la gente, entre nosotros, se detiene a pensar lo que habla con las personas y demás. Y es cierto que, y ahora sí remitiéndolo bastante a la clínica, es cierto que hay temas bastante generales que se suelen tocar, y el principal de los generales, podría decir, o por lo menos el que más escucho, es esto de la crisis del país, de cómo está Argentina, de uno no sabe cuánto tiene que tener como para aguantar su vida, económicamente me refiero, como para aguantar su vida mes a mes, si dentro de 1 o 2 semanas todo va a aumentar y ya no te va a alcanzar para llegar a cubrir los costos. Ese tipo de cuestiones se nota que agobian bastante, y quizás dentro de temáticas generales se pueda encontrar esa. En su momento, creo que había hablado con ustedes también, meses, quizás un año atrás, una cosa así, y estábamos como saliendo, entre comillas, de la pandemia. Y los efectos de la pandemia eran los más notorios en la clínica, porque la gente constantemente traía ese tema. Ahora es como que se está hablando más de la situación, o por lo menos ahora pensándolo, en temas generales, lo que más suelo escuchar es esto, de la situación económica del país, cómo estamos, hacia dónde vamos, básicamente. Que perfectamente los niveles de ansiedad y angustia que produce la falta de seguridad en torno al futuro pueden conducir a cuadros graves. De hecho, hablando justamente de Alejandro Sanz, se indicó que que una cuestión económica podía ser lo que le estaba afligiendo, y ahí es donde vemos la importancia de que personalidades así hagan referencia a eso y se deje por ahí un poco de lado el discurso que me interesaría ver tu opinión como profesional, cuando las personas te tratan una enfermedad mental como si fuera una física, como, bueno, pero tómate algo y ya, pensá bien y ya, no estés triste y ya, como lo físico traducido a lo mental. Claro, tal cual. Bueno, eso es algo que sí se ve bastante. No sé si tendrá que ver con por estar en Corrientes, que por ahí se suele asociar en la zona con pensamientos bastante concretos en torno a lo que es la psicología. La verdad que no lo sé, pero es cierto que se suele asociar bastante a lo que sea que a uno le esté produciendo físicamente o psíquicamente algún malestar, se lo suele tomar como similar a una enfermedad. Y si no lo es, si no es una enfermedad, se lo suele menospreciar. Se suele mencionar que en realidad, bueno, mientras no te esté pasando nada físico, mientras no requieras de ninguna intervención, no sé, quirúrgica, médica, farmacológica, etcétera, no tenés nada, está todo bien. A lo sumo podés aguantar
habla con tus amigos, habla con tus familiares. Ese tipo de discursos sí se suele escuchar bastante. Y según esto que decías, Mariana, vos sabés que no estoy al tanto de lo que pasó con Alejandro Sanz. No sé qué ocurrió con él. Había publicado bueno, que no se sentía nada bien y abrió la puerta ahí a sus seguidores de decir esto es real, les puede estar pasando a ustedes también. Y bueno, los domingos escribió Chimento y uno de sus personas allegadas había comentado que tiene como una deuda económica muy grande de muchos ceros que yo no llego a leer porque no estoy acostumbrada a tantos números en dinero, pero sí millones de euros. Y que ese podría Claro. ser el motivo de... Pero sí había indicado a través de su Twitter, donde no solía escribir mucho sobre el tema, que estaba triste, que estaba mal, que era un estado de complicación de salud mental, no solamente tristeza. Y luego, después de todo el apoyo que recibió y las muestras de cariño, también comentó que lo agradecía, que estaba mejor y bueno, que era seguir trabajando en eso que le estaba aquejando. Mirá, la verdad que no estaba enterado, pero ahí, tal cual, ahora entiendo por ahí el ejemplo que habías usado, tal cual están todos los elementos que uno puede pensar que hacen a, el, quizás muy catastrófico decirlo, pero ahora lo arreglamos un poco, el deterioro de la salud mental en un momento de la vida de alguien, porque está lo económico, empieza el padecer psíquico y empiezan las repercusiones en el trabajo y con la gente, sobre todo teniendo en cuenta que Alejandro Sanz es alguien recontra conocido, digamos. Eso por ahí me hace pensar, porque lo suelo asociar a lo que escucho en la clínica, está la problemática concreta que desencadena un malestar. Quizás en este caso es muy puntual el tema económico de lo que le estaba pasando a él, y a partir de eso quizás la cosa se le van de las manos, la angustia o la presión, mejor dicho, por tener que solventar económicamente eso que le estaba ocurriendo, hace que el resto de sus ámbitos empiecen a decaerse también. Y bueno, una cosa termina llevando a la otra y el malestar termina siendo bastante global, digamos. Por ahí la vuelta de tuerca que yo suelo encontrar cuando se da un recorrido clínico, digamos, con alguien, varias sesiones, semanas a semanas, etcétera, es que algunas veces el problema económico termina cesando. Para bien o para mal, la persona se deja de angustiar por eso y lo que termina siendo el núcleo de la cuestión se va hacia otro lado. Terminamos viendo que el efecto económico terminó siendo más una manifestación de algo que una causa de un malestar. Y eso también nos da pie para pensar, bueno, ¿qué estaba ocurriendo con esta persona antes de esto que le pasó con su economía, con su deuda, etcétera, para que llegue hasta ese punto? ¿Y por qué le produjo ese malestar? Más allá de las cuestiones lógicas de que a todos nos puede recontra angustiar y nos podemos sentir re mal si no podemos llegar a fin de mes o si tenemos que solventar una deuda. Claro. Preguntarse un poco qué estaba pasando con la circunstancia de esa persona antes de eso. Vos sabés, Juan Pablo, que me parece muy interesante esto. Yo tenía un compañero en un trabajo anterior que en un momento nos llegó a preguntar si conocíamos de una suerte de, para que quede gráfico, de Alcohólicos Anónimos, pero para aquellos que tienen esta preocupación por la economía. Digo, yo la verdad que no, nunca escuché algo así, ahí me di cuenta por ahí de lo impactante y preocupante que puede llegar a ser un contexto con tanta incertidumbre como en el que estamos envueltos, digo, y que es un poquito todo lo que venimos hablando, ¿no? Y que sobre todo, insisto, y por ahí quiero destacar esto, que muchas veces las cuestiones vinculadas a la salud mental en la mayoría de las veces son silenciosas hasta que terminan impactando físicamente, pero el daño ya está hecho, digo. Qué interesante me resulta, bueno, la pregunta que te hizo tu amigo, porque es como tomar a lo económico como algún tipo de consumo. Exacto. Que es algo que se suele vislumbrar, digamos, en algunas prácticas. De hecho, estoy trabajando en un dispositivo que no contempla las sustancias como único objeto de consumo, sino a todo tipo de consumo como algo susceptible de ser problemático, pero nunca había escuchado de algo que tenga que ver con una reunión grupal, por ejemplo, con un trabajo grupal en torno a lo económico. Muy, muy interesante de pensarlo. Sí. Vos sabés que también queríamos tener la posibilidad, si bien no era el tema por el que te convocábamos, pero sin dudas que es algo que viene siendo viral y que no es la primera vez que lo charlamos tampoco, y tiene que ver con la situación en las escuelas. Bien, digo,
¿Qué te genera vos cuando ves todo este tipo de cosas, este tipo de reacciones, por ahí cuestiones vinculadas al bullying o al acoso escolar, que por ahí antes no se hablaba tanto, no se visibilizaba tanto, y hoy sin embargo cada vez que pasa algo, primero que pasan cosas graves, y segundo que cada vez se comunica más todo lo que pasa en función de esto? Digo, vos como profesional, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Había leído, en realidad no lo leí completamente, pero había Ujú. visto esa noticia Sí. del evento ocurrido. Y vieron que como es una cuestión tan compleja, porque es primero nos invita automáticamente a tener alguna reacción, Ujú. porque consideramos, o no sé si les pasa, a mí me sucede que ver, no sé, a un niño, a un chico, a un infante, a un adolescente, lo que fuere, en un ámbito escolar, que amenaza tanto a sí mismo como a los demás con un arma o algo por el estilo, es una situación límite, Sí, Ujú. claramente. donde están vidas en juego, claro, están vidas en juego, y uno automáticamente tiende a pensar que hay que tomar una medida, hay que hacer algo. Y al respecto de eso, es como que uno piensa en las áreas, en Mm. las cosas que influyeron o que pueden influir para que algo así suceda. Y ahí está por ahí lo paradójico, creo yo, lo tecnológico y de la masividad y demás. Primero, en su sentido negativo, porque automáticamente no sabemos ni qué pudo haber ocurrido y ya todos o mucha gente está enterada del suceso, dándole una masividad, haciendo que por ahí el posible tratamiento en un estado más neutral, más tranquilo que se podía gestar, no se pueda dar, Mm. lo cual eso puede llegar a entorpecer o complicar posibles soluciones, ya sea el tipo de que se trabaje con ese niño, con ese adolescente, a ver qué es lo que estaba ocurriendo, si era una crisis de angustia que no supo manejar, si la estructura del chico podía oscilar hacia otro lado, donde podían haber, no sé, alucinaciones o delirios de por medio, si habían otro tipo de intenciones, cuestiones que quizás demandan tiempo y paciencia, Mm. que por ahí la masividad de la tecnología no nos permite tanto hoy. Ujú. Eso en cuanto a lo negativo, pensándolo rápido. Sí. Y después de lo positivo, está esto que decía Fabián, de que ahora son cosas que se están hablando. La noción del bullying, la idea de qué factores pueden asociarse con que un niño tenga problemas en el colegio, tanto ya sea que él inflija daño, entre comillas, al resto de sus compañeros, como inflijan daño a uno, y así. Es como que se empieza a escuchar más a viva voz y por más testimonios las cosas que pueden influir. La relación que tenga ese chico con sus padres, la relación que tenga ese chico con el colegio, las reglas del colegio. Por suerte, y ahí está la parte positiva del asunto de la masividad, cada vez está más a nuestro alcance el saber más o por lo menos qué no hay que hacer, Mm. si se quiere, o qué conductas podrían ser nocivas, por más que tenga buenas intenciones para el niño o para sus compañeros, de tomar al momento de pensar cuestiones como el bullying, cuestiones como no sé, trastornos alimentarios, que también hay bastante dentro del grupo de los adolescentes, autolesiones, intentos de suicidio. Pues estoy llevando a cuestiones Sí. extremas, pero que Ujú. son las cosas que instalaron. Es como que para mí tiene esa doble cara la parte tecnológica y la masividad de la información. Está lo malo dentro del tratamiento inmediato, que requeriría paciencia y tolerancia y demás, y lo bueno en torno a que nos pueden dar herramientas informativas de qué es lo que podemos hacer. Juan Pablo, te agradecemos el tiempo infinitamente. Es un placer siempre hablar con vos de estos temas, así que gracias por tomar contacto con nosotros y tomarte unos minutitos de tu agenda para charlar un poquito. Un abrazo grande. Muchas gracias a vos, Fabián, y a vos, Mariana. La verdad que un gusto estar en este espacio. Y bueno, estoy para lo que precisen, ya lo saben. Así que cualquier cosa, estamos al tanto. Muchísimas Gracias, Juan gracias. Pablo. Un abrazo.